Perfecto. Ok, pues muchas gracias por estar el día de hoy acompañándonos, por haber inscrito en este curso. Y primero que nada quisiera saber cuál fue el motivo por el cual decidieron y eligieron tomar este curso. No sé quién gusta empezar. Pues por la ansiedad. Tratar como de controlarla finalmente, ¿no? Porque pues sí entiendo que por el medicamento te ayuda bastante, pero creo que hay una parte psicológica que uno tiene que detener a lo mejor y entonces lograr controlar el síndrome. Exacto. De hecho, así como lo vieron en la semana pasada con la doctora María Jordi, precisamente es un trabajo multidisciplinario, es decir, está en la parte médica, tanto en la parte psicológica, para que sea un tratamiento mucho más completo, ya que el medicamento nos ayuda, como bien lo dijiste, a disminuir estos síntomas. Sin embargo, las problemáticas a las que nos enfrentamos día a día, pues nos llevan a tener estos síntomas de ansiedad a nivel cognitivo, como ya les estaba explicando un poquito la doctora María. ¿Alguien más que me quiera comentar por qué tomar este curso? Bueno, yo, por mi parte, me gusta más, conocer más acerca de lo que está sucediendo. En cuanto a los síntomas, la forma en cómo tratarlos. También me gustaría, estoy analizando conociendo un poco más acerca de la ansiedad y saber cómo tratarla. Para eso me inscribí a este curso. Ok, eso es muy importante. Entre más sabemos acerca de lo que tenemos mucho más herramientas para poder cuidarnos, porque precisamente podemos ir con el médico, psiquiatra, podemos ir con el psicólogo, pero al final también entre más herramientas tengamos nosotros en nuestro día a día, pues eso nos puede llegar a facilitar más el manejar esta sintomatología. Ok, entonces si ya nada más gusta decirnos, empecemos. Ok, bueno, el día de hoy la sesión se trata de la psicología de los trastornos ansiosos y para empezar va a ser muy importante que identifiquemos para qué nos sirven las emociones, algo muy básico. ¿Alguien sabe qué función tienen las emociones en nuestro cuerpo? Pues supongo que saber enfrentar las situaciones en las que estás en el momento, ¿no? Exacto. O valorarlas, por ponerles como un calificativo. Exacto. Valorarlas, ponerles una calificación, etc. ¿Alguien más? Ok, entonces, realmente las emociones, como bien lo dijo nuestra compañera, son todas aquellas que tenemos como respuesta a nuestro ambiente, es decir, algo sucede a nuestro alrededor que es lo que nos hace de responder de cierta manera. Entre ellos, pues, tenemos muchísimas emociones. Dependiendo de cada autor que consultemos en la literatura, podemos encontrar que van desde 4 emociones hasta 180, 260 emociones. Sin embargo, aquí vamos a enfocarnos en las principales, que son 4. Primeramente, vamos a hablar un poquito acerca de la tristeza. ¿Ustedes para qué creen que nos ayuda la tristeza o qué función tiene para nosotros la tristeza? Ustedes, por ejemplo, ¿cada cuándo se ponen tristes? ¿Ante qué situación? Pues yo creo que depende de las situaciones, ¿no? Depende a lo que te enfrentes, a lo mejor hasta, no sé, ver a alguien en la calle en una situación mal o algo directamente que nos afecte, una pérdida o algo así, ¿no? Precisamente
Es muy importante lo que acabas de comentar. A veces ante alguna pérdida nos empezamos a sentir tristes, y no solamente una pérdida física o material o personal, incluso también podemos perder estas expectativas que teníamos de un trabajo, de una relación, de algún proyecto que tengamos. Entonces la tristeza realmente tiene una función: llevarnos directamente a la reflexión. ¿Para qué nos ayuda a reflexionar acerca de lo que nos está pasando en este momento en el ambiente? Ante alguna pérdida, algún cambio importante que me haga sentir esta tristeza, pues realmente lo que me ayuda a esta tristeza es llevarme a un momento de reflexión de cómo puedo sobrevivir, enfrentar esta situación por la que estoy pasando, por esta pérdida, por este cambio que estoy viviendo. No sé si queda alguna duda con respecto a la tristeza o algún comentario. No, todo bien. Ok. Después vamos a hablar un poquito acerca del enojo. ¿Para qué creen ustedes que nos sirva el enojo? Pues quizá todos los sentimientos es en realidad para sacar algo, ¿no? Para finalmente... Liberar frustración, por ejemplo. Sí, exacto. Exacto. Liberar frustración. Ustedes, por ejemplo, ¿en qué situaciones se han sentido enojados? Muchas seguramente. Ok. Generalmente cuando nos enojamos, hay algo que nos ayuda mucho, el poner límites. Entonces, el enojo nos va a ayudar a poner esos límites, es decir, si tenemos un jefe mala onda, un compañero mala onda, si tenemos esta parte de un familiar que se está pasando también de la raya, etcétera, pues nosotros nos enojamos. Entonces, el enojo nos ayuda mucho a poner límites. Y muchas veces vamos a encontrar, y eso se ve un poco más en terapia, que a veces queremos ponerle límites a las demás personas, pero difícilmente yo puedo elegir que mi jefe cambie su actitud, difícilmente yo puedo elegir que mi esposo o mi esposa haga algo. Eso no lo puedo elegir. Lo que sí puedo elegir es cómo responder yo ante las demandas excesivas de mi jefe, ante la conducta de mi pareja, ante las adversidades que pasan a lo mejor mis hijos en la escuela, etc. Eso sí lo puedo elegir. Entonces, realmente cuando decimos hay que ponerle límite a las personas, más bien hay que ponernos límites a nosotros mismos. ¿Hasta qué punto puedo permitir... ¿Hasta qué punto puedo permitir ciertas conductas? Y hasta qué punto digo, ok, esto ya no me conviene, este trabajo no me conviene, esta relación no me conviene, con una relación con mis hijos, a lo mejor no me puedo despedir así como con mi jefe o con una pareja, pero sí cómo puedo responder ante estas adversidades por las cuales estoy pasando. No sé si hay alguna duda o algún comentario al respecto. No. Ok. ¿Para qué creen ustedes que nos sirva la alegría? ¿A ustedes qué les pone alegres? Pues es como para disfrutar algo, ¿no? Cuando te das cuenta que algo está bien, disfrutas realmente el momento o a lo que estás enfrentándote. Ok, bien, lo disfrutamos, nos sentimos bien. ¿Algo más? Ok, entonces la alegría realmente nos ayuda mucho a reforzar o crear lazos afectivos, es decir, cuando estamos en una situación muy agradable con nuestra familia, nuestra pareja, nuestros amigos, pues reforzamos o creamos estos lazos afectivos. Por eso una amistad no se genera de la noche a la mañana, realmente pasamos ciertos momentos, incluso ciertas dificultades que decimos, eso es lo que hace que nos refuerce nuestra amistad o cree estos lazos afectivos. También nos ayuda mucho a motivarnos. Cuando un trabajo nos gusta, cuando una actividad física nos gusta, una actividad artística nos gusta, pues nos motivamos mucho y empezamos a trabajar en ello, en ese empleo, en esa actividad, empezamos a ser más creativos y incluso nos vamos a dormir súper tarde, pero estamos súper bien felices de que terminamos ese proyecto que tanto nos gusta, etc. Entonces, para eso nos ayuda mucho la alegría. Y ya finalmente, hablando ya un poco acerca del miedo, ¿ustedes para qué creen que nos sirve el miedo? Que es el tema indispensable del día de hoy. Pues es para estar alerta, supongo, ¿no?
Exacto, para estar alertas. ¿Alguien más? Para sobrevivir. Para sobrevivir, muy bien. Ok, entonces, como ya lo acaban de decir, es para prevenir, para alertar sobre algún posible peligro que estamos viviendo en el ambiente. Recordemos, estas emociones nos ayudan a responder a las demandas que están pasando en el ambiente. En este caso, como ya lo habían visto la semana pasada un poco acerca del miedo, el miedo es muy importante a la hora de prevenir, de alertarnos de algún posible peligro. Y hay tres formas en las cuales podemos llegar a responder ante este peligro. Entre uno es atacar, el segundo es huir y en algunas cuestiones paralizarse. Como vemos en el dibujito, tenemos una situación, una señal o un estímulo activador que nos hace responder, como ya lo habían visto la semana pasada, tanto cognitiva como conductualmente y físicamente también. Así como ven al gatito, le empieza a latir muy fuerte el corazón, muy rápido, empieza a sudar, incluso hasta podemos llegar a tener malestares en el estómago, la temperatura cambia al ver este estímulo. Y a partir de ahí empezamos a evaluar rápidamente qué nos conviene más, atacar, paralizarnos, huir, o incluso hay veces que no lo podemos elegir, simplemente es a partir de cómo hemos aprendido a afrontar ciertas cosas en la vida. Por eso hay ocasiones donde sabemos de casos que si un asaltante atacó, unas personas se paralizan, otras huyen, otros atacan y enfrentan a estas personas. Hay personas también, si no recuerdan, hay casos donde hay veces que en el juicio se le dice a la gente o a la víctima que por qué no hizo nada, que por qué no habló, que por qué no gritó, que por qué no denunció, que por qué no se defendió, pero realmente ella tiene, o esa persona tiene una forma de actuar ante el peligro de una forma paralizante. Entonces, muchas veces esta parte no la podemos elegir. Como bien lo decimos, todo depende del ambiente donde estemos, la forma en cómo hemos aprendido a lo largo de nuestra vida a actuar ante alguna situación de peligro. Entonces, ¿Cómo podríamos definir? ¿Cómo defines cognitivo? Ok, la forma de pensar. Que por eso se une a conductual, porque finalmente uno desencadena el otro. Exacto. De hecho, nosotros evaluamos el peligro y pensamos cómo actuar, y en base a lo que estamos pensando cómo actuar, lo hacemos. Entonces, realmente, y ahorita más adelante lo vamos a ver, cómo los pensamientos sí son súper importantes a la hora de evaluar cómo estamos actuando ante un posible peligro o ante un peligro imaginario. ¿Okay? ¿Hay alguna duda o algún comentario? Todo bien. No. Entonces vamos a ver la diferencia entre el miedo y la ansiedad. El miedo es una respuesta adaptativa sana a una amenaza percibida o peligro para la propia seguridad física o psíquica. Es decir, como lo habíamos estado viendo en estas dos sesiones, es una respuesta totalmente natural que nos ayuda a adaptarnos al cambio que hay en nuestro ambiente. Advierte a los individuos de una amenaza inminente y de una necesidad de una acción defensiva. Bueno, ahí ya lo vimos un poco, que va a depender mucho de cómo vayamos a responder ante este peligro. Y también es una alarma primitiva en respuesta a un peligro presente, caracterizado por una intensa activación. Como vieron la semana pasada, es una respuesta a un peligro presente, es decir, estoy viendo al asaltante, estoy viendo en una ventana de 11 pisos viendo hacia la calle y puedo ver con mucha altura, estoy viendo que pues mi jefe me está regañando porque hice algo mal, etc., ¿no? Entonces es algo que es un peligro que está pasando en este momento. ¿Okay? Y también, a diferencia de la ansiedad, que es una emoción orientada hacia el futuro, es decir, no estoy
siendo asaltada en este momento, pero tengo miedo a que pase. Y tengo tanto miedo que eso me está paralizando y prefiero evitar ir a trabajar, buscar otras actividades que yo pueda hacer desde casa para evitar ese posible peligro. Y es cierto que hay peligros que pueden pasar. O sea, es cierto que en esta ciudad, en este país, lamentablemente tenemos el riesgo de sufrir un asalto. Eso es verdad. Pero también hay ocasiones que hay que empezar a evaluar hasta qué punto también nosotros tenemos las herramientas para sobrevivir ante algún eminente peligro. También la ansiedad es una percepción de cero controlable y cero predecible con respecto a sucesos potencialmente aversivos. Es decir, la persona cree que no va a poder hacer nada porque como no son predecibles estos peligros, no son controlables, ¿yo qué puedo hacer? Entonces lo percibo de esa manera, que evito en cualquier momento exponerme a ellos. Y es un cambio rápido en la atención hacia el foco de acontecimientos potencialmente peligrosos o hacia la propia respuesta afectiva. ¿A qué se refiere esto? A que, por ejemplo, si yo tengo que hacer una exposición en una junta en la escuela y a mí me da terror pasar al frente a exponer, yo voy a estar, cuando esté exponiendo, ya estoy sudando, ya mi corazón está saliendo. Y empiezo a ver que todos me están viendo y yo digo, no, ya de seguro se dieron cuenta que no sé nada, de seguro fulanita ya está pensando que no me preparé bien, de seguro ya está notando que ya estoy aquí sudando. Entonces ponemos toda nuestra atención en la respuesta afectiva, es decir, en lugar de concentrarme en dar mi presentación, pues me estoy preocupando por las personas que están viendo y estoy infiriendo acerca de lo que las otras personas. A lo mejor Armando me está viendo ahorita, pero está pensando en qué va a comer al rato, ¿no? A lo mejor Alejandra está preocupada porque al rato tiene una reunión y pues yo creo que está viéndome y criticándome por mi exposición. Entonces, también muchas veces esta parte de la ansiedad también tiene mucho que ver con tanto la atención que le estoy dando a mi respuesta pues conductual, física, y también esta parte de que empiezo a inferir porque lo percibo como algo aversivo para mí. Y bueno, en este diagrama, en este cuadrito, podemos ver como la diferencia entre la respuesta inmediata, que es el miedo, y el estado de ansiedad. En este caso, hay una situación, una señal, un estímulo activador que de esa manera hay una activación primaria en la amenaza, lo que estábamos viendo, que como vimos el gatito, pues empezamos a tener una sudoración, un ritmo cardíaco acelerado, etc. Entonces, hay un aumento en la activación autónoma, que es lo que estábamos viendo la semana pasada con la doctora Yoli, de todas estas sensaciones físicas que tenemos en el cuerpo que no podemos controlar porque precisamente son autónomos, como la sudoración, el ritmo cardíaco, etc. También hay un proceso cognitivo que sesga o conduce a errores, como les estaba comentando. A lo mejor yo creo que veo a alguien que se está durmiendo en la presentación y yo le atribuyo que está muy aburrida y que yo soy la culpable y que empiezo a equivocarme, etc. Entonces, conduce a errores por mi sesgo cognitivo, es decir, mi sesgo en el pensamiento. También tenemos respuestas inhibitorias defensivas inmediatas, como lo que estábamos viendo, podemos huir, pelear o paralizarnos. Y finalmente tenemos pensamientos e imágenes orientados a la amenaza. Es decir, a lo mejor mi jefe me está viendo y yo creo que ya está pensando en que me va a despedir, ¿no? Empiezo a pensar eso y hasta lo estoy imaginando. Incluso también estoy en la escuela, pues tengo que pasar a exponer y ya me estoy imaginando cómo todos están riendo de mí, aparte de que estoy pensando de que pues todo va a salir mal, ¿no? Entonces, también con lo que estaba comentando ahorita ya es la revaloración elaborativa secundaria, es decir, de primer momento en la parte de respuesta inmediata del miedo,
digamos que pienso que es una amenaza, imagino que es una amenaza, punto. Pero en la revaloración elaborativa secundaria es donde me empiezo a imaginar todas estas posibles consecuencias negativas que puedo yo tener. Y de ahí vienen los síntomas ansiosos. Entonces ahí podemos ver que del miedo pasamos o sea, del miedo adaptativo, pasamos a una revaloración donde tienen estos sesgos y crean los síntomas ansiosos. No sé si hay alguna pregunta al respecto. No. Por eso, yo sí tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, las definiciones de miedo y de ansiedad como tal que diste, bueno, de quién, de dónde son tomadas. Ok, Ok. si quieres les paso las referencias posteriormente. Me parece excelente. Sí, de hecho es de un libro que es, de hecho es dirigido para psicólogos, de trastornos de ansiedad, de Clark y Beck. Y entonces finalmente, sí, no sé por qué se me borraron, porque sí había puesto las referencias, Pero yo se los puedo pasar por correo más adelante. eso de la revaloración elaborativa. Ok, aquí me estaba haciendo una pregunta. La revaloración elaborativa secundaria, ¿qué significa? Cuando los síntomas ansiosos, es decir, la parte fisiológica de pensamientos y conductuales, son absolutamente naturales cuando estamos ante alguna posible amenaza. Sin embargo, cuando le hacemos una revaloración, ya la estamos elaborando, es decir, no solo estoy viendo al asaltante que viene a atacarme, no solo estoy viendo al perro con los dientes que se me está acercando, sino ya estoy elaborando de que todos los perros son posibles daños. Es decir, puedo ver un cachorrito que está amarrado, que no está como en su mundo, y yo ya le despierto este miedo porque yo ya elaboré un miedo respecto a un perro, a una posible persona que actúa de cierta manera, que yo lo asocio o yo lo elaboré con una conducta de peligro. En ese aspecto es de elaborativa. Es decir, ya no solo es el estímulo que está ahí, que realmente me está amenazando, sino ya elaboré algo con... ¿Sí, Sandra? Es como hacer mayor el problema, ¿no? Como hacer mayor el miedo. Ok, realmente es una elaboración, es decir, a partir de algo, mejor una experiencia donde a lo mejor un perro me mordió, yo ya elaboré que todos los perros me van a hacer daño a mí. Entonces, a lo mejor tuve una mala experiencia en la escuela y yo creo que esa mala experiencia se va a volver a repetir, pero o sea, no hay forma de que no pase. Es algo que yo siento que es algo incontrolable, ¿no? A lo mejor tuve una mala experiencia con un jefe y yo creo que todos mis jefes van a ser así. Entonces, realmente es una elaboración y ya no es una amenaza que está pasando en ese momento. No sé si quedó claro. Sí. Ok. ¿Cómo distinguir un estado ansioso? Es lo que estamos viendo, como esta diferencia entre el miedo y la ansiedad. Entre estas características de la ansiedad está la valoración errónea del peligro, es lo que estábamos viendo, acerca de que he tenido una experiencia previa o a lo mejor como nunca he pasado en mi vida a exponer, creo que la primera vez que lo voy a hacer va a ser fatal, a lo mejor estoy aprendiendo a manejar y creo que voy a chocar y voy a matar a 1000 personas. Entonces empiezo a tener una valoración errónea del peligro porque es algo que no está pasando y lo cual no podemos estar 100% seguros de que va a pasar. Como les comentaba hace un momento. Sí, dime, Sandra. Yo tengo que exponer frecuentemente y cada que estoy en esa situación o preparándola, sufro terriblemente. O sea, justo el lunes tengo que exponer y, ¿sabes? Estoy así toda enloquecida. O sea, sigo sin poder resolver eso. Y como bien describías, estoy pensando en sí, no, ya se aburrió, no, se me hace que, sí, ya llegó mi compañera, se va a dar cuenta que no lo preparé, no, ya me estoy equivocando, porque pues además estoy pensando en todas esas posibilidades y se me olvida lo que estoy exponiendo, ¿no? O sea, me desconecto. Ok,
Entonces, ¿qué podemos hacer ante esta situación? Primero, reconocer qué es lo que estamos pensando acerca de las otras personas. Es decir, ya se aburrió, ya no, va a creer que no me preparé, que no sé del tema. Y segundo, ¿qué evidencia tienes de que eso es cierto? Es lo que decía, a lo mejor yo veo a Armando así como durmiéndose, pero a lo mejor es porque en la noche tuvo mucho trabajo y durmió mal. Y no es que le aburra mi exposición, sino que simplemente pasó una mala noche. Entonces, hay que tratar de identificar qué evidencia tengo para afirmar lo que estoy pensando. A lo mejor puede ser que digas, no, pues es que a lo mejor ya pasaron todos a exponer y María sí puso atención a todas, pero cuando pasé yo, se puso en el celular, ¿no? Pues el hecho de que ella se ponga en el celular, supongamos que es una evidencia a favor de tu pensamiento, ¿no? Que a lo mejor sí fue posible que ella se aburriera en el lapso donde tú estuvieras. Pero ¿qué evidencia tienes en contra de eso? Pues de que si se aburre, pues tampoco podemos podemos agradarle a todo el mundo. O a lo mejor el tema no le es de su agrado, ¿no? Entonces, hay que empezar a identificar, es un proceso complejo en terapia, porque es de mucho hacer. Pero algo que te puede ayudar es, primero, ¿qué evidencia tengo de que es cierto lo que estoy pensando? Y digamos que sí, fulanita te dijo, oye, ¿qué crees? Pues yo creo que te faltó esto, ¿no? O ¿qué crees? Noté aquello. Ahí ya tenemos evidencia de que sí lo estaban pensando. Pero ¿qué podemos hacer al respecto? No nos queda más que mejorar. ¿Ok? Entonces, espero que esto te haya ayudado. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo lo podemos identificar. No sé si quedó claro, Sandra. Ok. También otra característica de la ansiedad es el deterioro del funcionamiento de la vida social cotidiana y el funcionamiento laboral, que es lo que estábamos comentando hace 8 días, que precisamente este miedo, al momento de que no es un peligro que estoy pasando en este momento y tengo esta sintomatología, tanto pensamientos como físicas como conductuales, entonces es ahí donde se empieza a hacer disfuncional este miedo, y ya lo podemos llamar ansiedad. ¿Por qué? Porque ya nos está impidiendo ir a trabajar, presentar proyectos, ascender en el trabajo, tener una buena presentación en la escuela, incluso a eventos sociales que tengo que acudir o que quisiera acudir, pero por ansiedad prefiero quedarme en mi casa, etc. También la persistencia, debido a que aparece con solo pensar en una amenaza potencialmente inminente. Volvemos a lo mismo, no es algo que esté presente, pero persiste este miedo continuamente, sobre todo cuando estamos hablando de trastorno de ansiedad generalizada, es cuando estoy con esta ansiedad en muchas cosas, no solo cuando veo una araña, no solo cuando veo un edificio muy alto, no solo cuando voy a pasar a exponer, sino que es como en muchas cosas, muchas situaciones a lo largo del día. También se caracteriza por tener falsas alarmas, es decir, que aparecen estos ataques de pánico, aunque ya no esté yo en un peligro inminente, que es como decía la semana pasada, antes aparecía solamente cuando me tenía que subir al autobús atascado, o solamente cuando tenía que salir de noche. Pero ahora ya esta sensación de ansiedad aparece en todo momento y me da falsas alarmas de un peligro. Y la hipersensibilidad a los estímulos. Por ejemplo, si veo yo una araña venenosa que se me está acercando o ya está encima de mi piel, pues obviamente va a ser muy natural que yo me sienta ansiosa. Sin embargo, a lo mejor el solo ver una telaraña en mi casa, de esas arañitas pues, que son cero peligrosas, etcétera, pues ya empiezo a tener todos estos síntomas, y por eso soy más sensible a estos estímulos, que incluso llegan a ser estímulos que no me ocasionan ningún peligro. Ok. Y bueno,
bueno, entre los 3 trastornos más cotidianos de ansiedad, pues encontramos al trastorno de pánico con o sin agorafobia, el trastorno de ansiedad generalizada y la fobia social. El trastorno de pánico se caracteriza por estas sensaciones físicas y corporales que son sumamente intensas y que generalmente duran alrededor de los primeros 10 minutos, es cuando más intensas se sienten todas esas sintomatologías, toda esa sensación, incluso donde percibimos que podemos morir. Y por eso nos causa tanta ansiedad. Es decir, tenemos miedo de tener un ataque al corazón, de que podamos enloquecer, de que nos podamos desmayar allí en la calle, qué va a ser de mí, etc. Entonces, esas son las características más importantes sobre el trastorno de pánico. Y la agorafobia es cuando tenemos miedo a estar en una multitud, cuando creemos que puede ser muy difícil que sea para nosotros escapar. Por ejemplo, en un cine, en un autobús, en el metro que es subterráneo, etc. Entonces tenemos mucho miedo a tener estas sensaciones, sumándolas a que pueden aparecer más fácilmente en una situación con mucha gente o una gran multitud. El trastorno de ansiedad generalizada son sucesos vitales estresantes y otras preocupaciones personales, es decir, como ya estábamos hablando, me preocupo cómo me va a ir en la escuela, cómo me va a ir en el trabajo, cómo me va a ir con mis padres o mis hijos o mi pareja, y estoy como preocupada de muchísimos estímulos de la vida cotidiana. Entre ellos está el miedo a los posibles resultados futuros o adversos o mortales. En este caso, pues tengo miedo a que si no quedo bien en mi trabajo, pues difícilmente voy a tener un ascenso. Si no quedo bien en la escuela, pues difícilmente voy a aprobar la escuela y eso me puede generar muchísima causa al futuro, etc. Y también está la fobia social, que son situaciones sociales y públicas, es decir, cuando nosotros tenemos que convivir con otras personas, que eso es súper común. Cuando estamos en la escuela, cuando estamos trabajando, siempre tenemos que tener contacto con las personas. Y algo que pasa con la fobia social es que no solamente pasa con personas a quienes conocemos, es decir, incluso el pedir la hora a un total desconocido nos da muchísimo miedo de decir, ¿qué va a pensar la persona? ¿Qué tal si lo molesto? ¿Qué va a pensar de mí? Y se los comento porque he tenido pacientes, incluso adolescentes, que para ellos pedir la hora a un total desconocido es un completo reto. ¿Por qué? Por todas estas evaluaciones. En la evaluación central es miedo a la evaluación negativa de los demás. Que la otra persona crea que soy incompetente, que me humille, que me avergüence. Entonces, pasa tanto en ámbitos donde siempre estamos en contacto, como en la escuela, el trabajo y demás, o nuestra comunidad, pero también llega a pasar con personas totalmente desconocidas por este miedo a la valoración negativa. ¿Hay alguna duda o alguna pregunta con respecto a esto? ¿Sabes qué porcentaje de la población sufre de trastorno de ansiedad? Ok, esta Alejandra nos comenta que si sabemos cuál es el porcentaje de las personas que tienen trastorno de ansiedad. La semana pasada la doctora Jordi nos estaba explicando un poquito más acerca de las cifras y si no me recuerdo dijo que 1 de cada 4 personas están propensas a lo largo de su vida a desarrollar algún tipo de trastorno de ansiedad. Sí. De hecho, y eso creo que sí que debe estar súper claro, las cifras de cierta manera nos dan una idea, porque en la realidad es que no todos llegan a consulta o llegan por otro tipo de trastornos. Por ejemplo, en varones es muy común que lleguen a consulta por consumo de sustancias, más que porque se sienta depresivo o porque tenga algún trastorno de ansiedad, sino llega por otra situación y ya en terapia es cuando uno se da cuenta que el meollo del asunto era la ansiedad y que por eso consumía sustancias para sentirse más tranquilo, más relajado. Entonces también estas cifras nos dan una idea, pero no son 100% verídicas de lo que realmente ocurre en una población. Y entre otros trastornos de ansiedad está la por separación. Esto se da más que nada en niños, y no solamente en niños, pero suele ser más común en niños,
por este miedo o ansiedad de alejarse de su persona de figura de apego, es decir, su cuidador primario, que generalmente son los padres o ahora también los abuelos. Y el trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicamentos es cuando consumimos alcohol, cuando consumimos algún tipo de droga y por el síndrome de abstinencia pues empezamos a tener toda esta sintomatología de ansiedad. Y también el trastorno de ansiedad debido a otra afectación médica. Hay algunas enfermedades que pueden llegar a generar toda esta sintomatología, entre ellas la feocromocitoma, que es un tumor en la médula suprarrenal, y esto genera como, desde la parte fisiológica, genera la respuesta fisiológica. No sé si hay alguna pregunta. Yo tengo una pregunta en esa parte. Por ejemplo, es decir, si por ejemplo yo me encuentro haciendo alguna actividad donde, o sea, bueno, ejercicio, ¿no? En general, ¿es posible que se dispare alguna crisis de pánico por subir el ritmo cardíaco? Y bueno, por esa razón nada más. Precisamente sí se puede generar un ataque, pero generalmente las personas que tienen ansiedad y sienten estos síntomas evitan exponerse ante ellos, es decir, evitan hacer ejercicios de manera extrema por miedo a que se les genere algún tipo de ataque de pánico. La verdad, desde lo muy particular, nunca he tenido algún paciente que diga que haciendo ejercicio le dio un ataque de pánico, pero sí podría llegar a suceder porque lo que genera el ataque de pánico, o más bien lo que le caracteriza, como vimos en la valoración central, es el miedo a morir. Entonces, si empezamos a sentir que nuestro corazón se está acelerando y empezamos como que todo nos da vueltas, a lo mejor es una respuesta absolutamente natural al ejercicio que estábamos haciendo. Obviamente también tenemos que evaluar si no tenemos alguna cosa de triglicéridos, toda esa parte de salud. Pero supongamos que ya el médico nos dijo, está súper bien, no tienes nada, tú puedes hacer un ejercicio extremo, vete con cuidado, etcétera. Pero aún así lo sentimos, sí puede generar un ataque de ansiedad si la persona evalúa que está en riesgo a morir. Si la persona dice, pues yo sé que esto puede pasar y es normal, generalmente lo que pasa en ese caso es que las personas no sienten un ataque de pánico porque ven absolutamente natural sentirse así, porque estoy haciendo una actividad física. A diferencia de que si me despierto a medianoche y que me empieza a dar un ataque de pánico, pues ahí sí sería el miedo a morir. Bueno, pues yo me refería más a, por ejemplo, decía ahí en la presentación el miedo a desmayarse, ¿no? Por ejemplo, durante algún tiempo, bueno, me recomendaron hacer ejercicio para manejar esto de la ansiedad, pero en cierta medida, bueno, de repente empezaban algunos mareos y de repente, por ejemplo, tomando la presión arterial, pues de repente la presión estaba baja, entonces ese miedo a desmayarse se empezaba a valorar en qué tan, por ejemplo, qué tan real es esa condición, ¿no? Es decir, qué tan real puede ser el llegar al desmayo o no. Entonces, por eso te preguntaba si es, o sea, bueno, al hacer alguna actividad física donde implique que tu ritmo cardíaco esté más acelerado, ¿se puede, o sea, bueno, reforzar de alguna forma este trastorno de pánico? Es cierto, el ejercicio es un súper buen aliado cuando estamos hablando de ansiedad y depresión. Nos ayuda muchísimo por todas las sustancias que podemos llegar a segregar y a sentirnos un poquito más relajados. Pero con respecto a decir que es un trastorno de pánico, se cumplen varios criterios. Es el miedo a morir, el miedo a perder el control y a perder la conciencia, y también este miedo a que en un futuro vuelva a ocurrir. Entonces, son como esos criterios para hablar de un trastorno de pánico. Sin embargo, no a veces siempre se van a presentar de manera al mismo tiempo. En este caso tan concreto que nos compartes, sí se puede reforzar la idea porque tienes miedo a que pase, a que te desmayes, a que pierdas el control. Entonces sí se puede llegar a presentar, porque estás viviendo toda la sintomatología y aparte no solo la estás viviendo y diciendo, es de forma natural de que me sienta así porque acabo de correr 5 kilómetros, no, sino porque tienes miedo a perder la conciencia o a desmayarte o a incluso a morir.
Entonces, a veces hay algo que se llama ansiedad por la salud y estamos como vimos muy al principio, focalizamos todo y le ponemos toda nuestra atención a la sintomatología que estamos viviendo en ese momento y en lugar de decir, pues es normal que me sienta yo así, le pongo toda la atención y empiezo a decir, ya me empezó como que a dar un piquetito aquí, no, es que ya como que empecé a sentir algo aquí en la cabeza. Entonces empezamos a poner toda nuestra atención en esa sintomatología y estamos entrando puede llegar a que entremos en un ataque de pánico, o también es la ansiedad que empezamos a detectar así, ya sentí algo en el estómago, ¿qué será? ¿No? Entonces estamos súper atentos a todas estas sintomatologías y sí puede ocurrir un ataque de pánico, pero como bien dices, porque estamos reforzando la idea de que nos podemos morir, perder el control o la conciencia. No sé si contesté la duda que había. Sí. Ok, entonces pasamos a lo que es ¿qué es la terapia cognitivo-conductual? Es una terapia que su objetivo de trabajo es los pensamientos y las creencias. Estos pensamientos y creencias se forman a partir de cómo nos fuimos criados, de nuestras mismas experiencias, incluso lo que estamos viviendo en sociedad. También es una misma situación no genera la misma emoción. Algo aquí quisiera determinar un poquito. ¿Qué significa esto de que una misma situación no genera la misma emoción? Vamos a poner un ejemplo en un funeral. En un funeral hay muchísimas personas y a lo mejor entre esas 50 personas que hay, 40 se sienten tristes, pero no sienten tristeza al mismo nivel o a la misma intensidad. ¿Por qué? Porque a pesar de que es una misma situación, de que la persona falleció, esa es la situación objetiva, no para todos significaba lo mismo esa persona. Entonces, por lo tanto, no nos genera la misma emoción. No va a ser igual si era una esposa súper afectiva, si era una madre cero afectiva, la persona que murió, si era un hijo cercano o un familiar cercano, etcétera. Todo eso va a variar. Por eso dice que los pensamientos se forman a partir del método de crianzas, experiencia y sociedad. ¿Por qué? Porque también podemos ver la diferencia en cómo vemos la muerte a nivel citadino y cómo lo ven la muerte o lo que significa la muerte en lugares rurales. Por ejemplo, en Oaxaca, las personas ven como algo absolutamente natural, hacen su ritual de fúnebre y ya. O sea, realmente si nosotros vamos a funerales de Oaxaca, al revés, es cuando vemos a alguien llorando y desgarrándose. ¿Por qué? Porque ellos tienen otra forma de ver la muerte. Entonces, aunque es una misma situación, no genera la misma emoción porque los pensamientos y las creencias y cómo percibimos el acontecimiento es diferente. Entonces, por eso esto es muy importante para la terapia cognitiva. Identificar cómo el paciente está percibiendo la situación, en este caso, la persona amenaza. Como lo comentaba nuestra compañera, tengo miedo a que el miedo no solo llega así porque sí, sino porque ante la situación que es exponer ante el trabajo, yo pienso que fulanito me van a criticar. Entonces siento un miedo y no es un miedo, si lo pudiéramos calificar del 0 al 10, a lo mejor va a ser 9 o 10. A diferencia a lo mejor de otra persona que dice, si me sale bien, pues qué bueno, si me sale mal, pues también, ya, lo que sea, ¿no? Entonces, esa persona a lo mejor va a tener un miedo nivel 3. Entonces, por eso es muy importante identificar qué estamos pensando, cómo estamos percibiendo esta situación. Y también la terapia cognitiva es identificar y aprender a debatir estos pensamientos, es decir, hasta qué grado son correctos o tengo evidencia de que son reales, el peligro es real, y ante qué otras situaciones no lo es tanto. Como veíamos muy al principio, es cierto que en esta ciudad estamos propensos a sufrir un asalto, o sea, esa es la realidad.
pero de que pase, pues tal vez va a depender mucho del lugar donde vivamos, qué lugares frecuentemos, que las actividades que tengamos. O sea, no va a ser solamente que me van a saltar porque me van a saltar y punto, sino que también aprender a evaluar qué evidencia tengo de que eso va a ocurrir. De que va a ocurrir puede que sí, pero también ir aprendiendo a que parte de la vida es que no tenemos el control absoluto. Incluso cuando está temblando podemos, así como nosotros sabíamos de cómo actuar ante la alerta sísmica, pues el día que tembló fuerte ni alerta sísmica hubo. Entonces, desafortunadamente tenemos muchas herramientas que nos pueden ayudar a prevenir, a controlar un poquito la situación, pero el trabajar con la ansiedad es aprender a vivir con la incertidumbre de que no sabemos si va a pasar o no. Y por eso surge mucha esta ansiedad, porque quiero controlar muchas cosas y cuando veo que no puedo, ahí viene la ansiedad. Incluso si le caigo mal a alguien y por eso critica mi exposición, pues desafortunadamente eso tampoco lo puedo controlar. Entonces, también parte importante de la terapia cognitiva es modificar la perspectiva para modificar conductas. Es cognitiva conducta, por eso lo importante en la terapia es siempre al principio trabajar con los pensamientos, con las creencias, para después trabajar con las conductas. ¿Por qué trabajar primero con los pensamientos y luego con las conductas? Porque a lo mejor yo les puedo dar a quien tiene fobia social, les puedo dar así un súper manual de cómo entablar una conversación, cómo mantenerla, cómo finalizarla, qué movimientos corporales hacer, etc. Y eso es a nivel muy conductual. Pero si la persona sigue sintiendo que con la persona que está hablando la va a criticar, la va a juzgar, la va a evaluar negativamente, difícilmente va a poder concentrarse en hacer todo esto. Además de que cambiar conductas siempre es mucho más rápido que cambiar pensamientos, pero los resultados tienden a ser poco duraderos. Por lo mismo de que empiezo aunque ya leí mi supermanual de cómo comportarme ante las demás personas, pero a la hora de enfrentarlas, pues ahí sí, ¿no? Ahí viene toda la ansiedad y pues adiós manual, ¿no? Entonces, por eso es importante primero trabajar con conductas para después trabajar con pensamientos para después trabajar con conductas, porque es importante trabajar con conductas. Ok, ya identifiqué qué pensamientos tengo acerca de la situación, ya identifiqué a qué le tengo miedo, ya debatí, ya llegué a la conclusión de que puede ser que le caiga bien o le caiga mal a esa compañera de trabajo o de la escuela, ¿no? Ya llegué a esa conclusión. Pero como no lo he hecho en la vida, pues ¿y ahora cómo? ¿No? Ahora ya lo pensé, ya lo hice, pero ahora cómo. Un día un paciente me dijo, es que si me acerco a platicar con mi compañera, con mi compañero de trabajo, siento que no va a ser de forma natural, que no va a salir como la conversación fluida. Y le dije, pues no, o sea, no va a salir fluida. ¿Por qué? Porque así como cuando aprendemos a manejar, pues estamos como agarrados del volante, con las intermitentes, vamos viendo por todos lados, espejeando y vamos a una marcha lenta. No es natural porque estamos aprendiendo. Ya conforme por la práctica empezamos a tener esa habilidad de hacerlo de manera inconsciente. Me subo, prendo el carro y me voy, ¿no? Igual así pasa con la parte social. Muchas veces no vamos a poder hacerlo de forma natural y que no se nos note el nerviosismo ni nada, la ansiedad, pero conforme vamos practicando podemos adquirir esta habilidad. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Las percepciones, también en este caso de la terapia cognitiva conductual, trabaja mucho con las percepciones de peligro, que son centrales en los estados de ansiedad clínica, que es lo que veíamos. Y también el modelo cognitivo considera la ansiedad como una relación entre la evaluación inapropiada y catastrófica de la vulnerabilidad personal. ¿A qué me refiero con esto? En que cuando tenemos ansiedad, no solo creemos que nos va a ir mal en la presentación que tengo el lunes, sino creo que me va a ir terriblemente mal, o sea, que se me va a caer, que no va a abrir la presentación, que voy a hablar mal, que voy a decir una tontería, que me van a criticar, que me van a hacer 1000 preguntas y no voy a saber contestar ninguna.
O sea, no solo considero que va a pasar algo malo, sino incluso catastrófico. Entonces, y esta evaluación pues es inapropiada porque desafortunadamente no sabemos si va a pasar o no. O sea, no sabemos si nos va a ir bien, si ese día se va a ir la luz, o sea, no sabemos nada. Y pues nos sentimos vulnerables ante esa situación, es decir, no puedo hacer nada y esa falta de control que ya estábamos hablando anteriormente. Y por lo tanto, toda esta situación de los pensamientos es derivada de un procesamiento de información, es decir, cómo estamos evaluando, cómo estamos procesando la información que tenemos a nuestro alrededor, lo que hemos estado hablando. Si por alguien ya se está durmiendo, yo proceso esa información y concluyo de que es una situación amenazante en lugar de decir que es algo pues normal o común. Que hay que despertarlo ya. Exacto, que hay que despertarlo ya, ¿no? Entonces, ahora sí que esta es la parte importante, cómo procesamos la información. ¿Qué utilizamos en terapia para identificar estos pensamientos? Y esto va a ser un ejercicio que se va a quedar para hacer en casa. Nosotros tenemos algo que se llama un autorregistro ABC, en el cual vamos literal apuntando qué estamos pensando, en qué situaciones y qué estamos sintiendo. En este caso, la A es de acontecimiento, la B es de pensamiento, creencias o imagen, y la C son consecuencias emocionales, conductuales y físicas. ¿Cómo llenamos este formato? El acontecimiento vamos a poner o registrar en qué lugar estaba. El lunes, en la mañana, en el trabajo. ¿Qué día era? ¿Qué hora? En la mañana. ¿Con quién estaba? Pues con todo mi equipo de trabajo, mi superior, mi jefe, y así, ¿no? A veces es más fácil irnos directamente a la tercera columna de consecuencias. ¿Qué sentí? Miedo, terror, tristeza, enojo, frustración, irritabilidad, todo lo que yo haya sentido. Y vamos a evaluarlo del 0 al 10, en donde 0 es nada, que me acuerdo mucho que si fuera nada, pues no pondría nada, pero 0 es nada y 10 es lo más enojados, irritables, frustrados, tristes, con miedo que hayan tenido en toda su vida. ¿Qué conductas realicé? Pues expuse o mejor pospuse la exposición, o me ausenté, o me enfermé, que ni fui, no sé, etcétera, ¿no? ¿Qué respuestas físicas noté en mi cuerpo? Ahí es muy importante que empecemos a identificar qué sentí en mi cuerpo. Ardor en el estómago, sudoración, taquicardia, temblores en el cuerpo, temblor muscular, tensión muscular, incluso hasta me puse a como a medio llorar. ¿Qué sentí en mi cuerpo? Entonces, una vez que contestaras la columna A y la columna C, a veces también es más fácil irnos al final con la D, que son los pensamientos, creencias o imágenes. En ese momento que yo estaba enfrente exponiendo, ¿qué pasó por mi mente? Que fulanita ya se aburrió, que soy un incompetente, que todo lo hago mal siempre, estaba yo en el deportivo y a lo mejor alguien se me quedó viendo, de seguro está criticando mi físico, a lo mejor estaba yo en la escuela y quise hablar a un compañero y como que lo aburrí y se fue y de seguro pensó que soy un poco interesante, etcétera, ¿no? ¿Qué imaginé? A veces los pensamientos no llegan solamente como en ideas, sino también en imágenes. A lo mejor estoy el domingo, por ejemplo, la situación estoy el domingo en la noche y empiezo a imaginar cómo todo va a ser catastrófico al día siguiente, en la fiesta que voy a tener, en el convivio que voy a tener, empiezo a literar, ver cómo todo se desborona, ¿no? Una situación catastrófica. Entonces, también puedo poner lo que imaginé que estaba yendo en la escuela y que todos se reían de mí, ¿no? En la presentación. Entonces, eso es importante o indispensable para nosotros en terapia, identificar qué acontecimientos, a partir de qué acontecimientos, qué pensamientos, creencias o imágenes tuve y qué consecuencias hubo de esos pensamientos, creencias o imágenes. Y retomo lo que habíamos dicho hace rato,
Ahí es donde vemos claramente cómo entre el acontecimiento, el ejemplo que estábamos viendo del funeral, no tiene las mismas consecuencias porque en medio están los pensamientos, las creencias o las imágenes de esa situación. Entonces, ¿hay alguna duda de esto? Porque a mí me gustaría mucho que este ejercicio sí lo realizaran en casa para que este curso no solo se quede como en la parte informativa, sino también en la parte de empezar a abrir estos canales un poco terapéuticos que no vamos a poder hacer un proceso aquí por el número de sesiones que tenemos, pero sí que nos llevamos algo que podamos utilizar en el día a día. ¿Okay? No sé si hay un comentario o alguna duda acerca de este formato. Pero entonces una vez que lo tengamos, o bueno, respecto a qué, Permíteme, Sandra. respecto a qué lo vamos a hacer respecto a momentos en que hayamos sentido ansiedad. Ok, Alejandra nos pregunta que si en qué momentos vamos a notar. Precisamente sí, son los momentos en los cuales nos sentimos ansiosos. Incluso también podemos poner cuando nos sentimos tristes, frustrados, etc. Pero bueno, como el curso se enfoca mucho en la ansiedad, pues sería conveniente que se utilizara cuando nos sentimos ansiosos. Y como vimos, no estamos ante el peligro, no estamos exponiendo. Pero a lo mejor yo ya estoy pensando desde un día antes, 2 días antes, una semana antes, qué puede pasar ese día. Igual lo ponemos. Hoy sentí mucha ansiedad porque el viernes que viene tengo una fiesta y no sé cómo me vaya a ir, etc. ¿no? Y empiezo a poner todo lo que yo creo que puede pasar en esa fiesta y cómo me estoy sintiendo en este momento al pensar en esa fiesta que todavía no está pasando. No sé si resolví duda, Alejandra. No, sí. Ok, ahora sí, Sandra, pero... No, eso, creo que era lo mismo, que podría ser más de una situación. Ajá, sí, de hecho, en terapia, entre más formatos vienen, mejor, porque a veces te puedo decir, haz uno diario, haz uno cada tercer día, uno cada vez que te sientas mal, pero la realidad es que entre más formatos hagamos, más identificamos cuáles son los pensamientos más recurrentes. A lo mejor en uno tengo más miedo de lo que vayan a pensar, pero a lo mejor en uno tengo más miedo de lo que vaya a pasar. Entonces es muy interesante ir identificando qué cosas se van repitiendo en muchas situaciones, ¿no? Que vamos generalizando. ¿Hay alguna otra duda acerca de cómo rellenar este formato? No. Ok, entonces son todas las presentaciones.